Hola, mi anhelo es que el día de hoy tengas un excelente día. Y por supuesto, la palabra de Dios no puede faltar en un momento como este. Por eso, prepárate. En breves momentos daremos inicio a nuestro servicio en línea y sé que será de enorme bendición. Nos vemos en un rato. Hola, qué alegría volver a encontrarnos nuevamente en este espacio. Quiero que aproveches este tiempo. Para eso voy a darte algunas opciones que puedes tomar en cuenta. Lo primero, si hay algo que te puede distraer durante este tiempo, trata de aislarlo. Este es el momento para hacerlo. Segundo, toma papel y lápiz o algún lugar donde puedas anotar porque sé que Dios hablará a tu vida. Tercero, toma tu Biblia, porque nos ejercitaremos en la lectura de la palabra de Dios. Y sobre todo, ten la expectativa. Dios hablará a tu vida. Así que bien sea que estés por primera vez con nosotros o ya tengas tiempo estando con nosotros en este tiempo, será algo bien lindo y bien especial. Yo tengo la expectativa de que Dios hable a mi vida y sé que Dios hablará a la tuya. Así que empezamos con aquello que Dios quiere tratar con cada uno de nosotros. Un abrazo. Dios te bendiga. Nuestro propósito es adorar, amar a Dios y a la gente que nos rodea, dar de nuestros recursos, tiempo y amistad, orar hasta que algo suceda en la vida de quienes amamos, restaurar con la palabra de Dios a toda persona que lo necesite, alcanzar a otros con el mensaje de Cristo, retar a cada discípulo a servir en la iglesia según sus dones. Saludos, querida familia iglesia. Qué bueno que Dios nos ha propiciado un momento más, un momento lindo para compartir y ser alimentados por su palabra. Hoy tengo la expectativa de que juntos podamos recibir algo muy especial de parte del Señor, que es su palabra. Antes de compartir ese mensaje, quiero entonces saludar a todos aquellos que se conectan a través de este medio, nuestra iglesia en línea. Sean bienvenidos, pero también quiero enviar un caluroso saludo y un abrazo en la distancia a todos aquellos que nos escuchan a través de la radio, tanto la radio por internet como a través de Dinámica 92.9 y nuestro programa Principios para la Vida. Hoy quiero compartir con ustedes un tema muy especial que he llamado el galardón que no ves. El galardón que no ves. ¿De qué se trata? Comencemos a compartir la palabra del Señor y quiero que juntos podamos leer Hebreos, capítulo 11, verso 6. Dice así: y sin fe
es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Cuando leemos esta parte de la Escritura, podemos comprender que nuestra fe se compone de principalmente tres cosas. Número uno, el acercarnos a Dios. Número uno. Número dos, creer que Él existe. Y número tres, que Él es galardonador de los que cumplieron los dos primeros pasos. Es decir, aquel que se acerca y aquel que cree, entonces es galardonador de aquellos que buscan al Señor. De estas tres cosas que componen nuestra fe, principalmente, sé que hay algunas otras, pero basándonos en este versículo, creo que luego que nos acercamos a Dios, luego que creemos que Él existe, una de las cosas que en la vida diaria ataca más nuestra fe es el tercer paso o el tercer punto, que es que Él sea galardonador de los que le buscan. ¿Por qué en nuestra vida diaria esta parte de la fe está bajo ataque constante? Porque fíjense que nosotros oramos muchas veces por N cantidad de cosas. Oramos para que alguien se sane, oramos por provisión, oramos por tantas cosas que necesitamos y miramos a los cielos y le pedimos a Dios porque de allá es de donde viene toda dádiva y todo don perfecto, ¿cierto? Pero, ¿qué sucede cuando nosotros oramos a nuestro Dios por un sí y Él nos responde con un no? En esos momentos en los cuales nuestros deseos y nuestras oraciones no se cumplen, justamente en ese momento nuestra fe es atacada, pensando que no somos galardonados de aquel que lo puede todo. Pensamos que Dios no nos honra y que Dios no nos premia, porque eso es galardonador. Galardonador es aquel que honra, que premia, que homenajea, que aplaude, que regala. Justamente en esos momentos en donde nuestra oración tal vez no es respondida como nosotros esperamos, esa parte de nuestra fe es altamente atacada, porque pensamos que tal vez Dios es injusto, porque pensamos que Dios no escucha nuestras oraciones, tal vez pensamos que, Dios no está en este asunto, Dios se olvidó de mí hace un rato, pero la verdad es que hoy quiero que nosotros podamos afirmar nuestra fe y que nuestra fe pueda ser robustecida pensando, creyendo y teniendo la convicción de que aun cuando nuestros propios deseos no se cumplan, aún Dios sigue siendo fiel y aún Dios sigue siendo galardonador de aquellos que le buscan. Ahora, uno se pregunta, ¿por qué será que mi fe flaquea cuando mis propios deseos y mis oraciones, sin tomar en cuenta a Dios, por supuesto, ¿por qué será que en esos momentos mi fe flaquea? ¿Por qué será que dudo? ¿Por qué será que pienso que Dios no me favorece cuando mis propios deseos no los veo materializados por Dios? Y he reflexionado mucho en esto, iglesia, y quiero compartirlo contigo. Estas verdades que siempre comparto con ustedes a través de este medio o a través de los servicios presenciales, no son cosas que sé hace mucho tiempo. Son experiencias que vivo con Dios y con su Espíritu y que son nuevas para mí y comparto con ustedes. Como siempre les digo, yo estoy con ustedes en estos asuntos y también soy una obra que falta por terminar. Y he reflexionado en esto. Creo que muchas veces nuestra fe es golpeada cuando nuestros propios deseos no se cumplen por el simple hecho de que colocamos nuestra fe en nuestros propios deseos, en lo que es más cómodo para nosotros y no en los propósitos eternos y soberanos de nuestro Dios. ¿Te has dado cuenta que cuando oras, pides el camino más fácil, el camino más corto, lo que te conviene, lo que aparentemente te va a llenar y te va a hacer feliz? Y muchas veces dejamos a un lado los propósitos y la soberanía eterna de nuestro Dios. Si colocamos nuestra fe en nuestros propios deseos, tenemos altas probabilidades de que seamos decepcionados. ¿Por qué? Porque más allá de nuestros propios deseos, más allá de lo que es cómodo para nosotros, hay alguien que gobierna toda la creación y que es soberano. Por cierto, su voluntad
es la que se va a cumplir por encima de la tuya. Así que es muy común que esa delgada línea se borre y perdamos la percepción y coloquemos nuestra fe en aquello que nosotros mismos deseamos, que no necesariamente es lo que Dios quiere para nuestra vida. Es difícil orar para que alguien se sane y no ocurra o que tarde. Es difícil orar por provisión y que la provisión no llegue cuando nosotros querramos y en el momento exacto. No es sencillo. Es difícil tener algo en nuestras manos que nos ha costado mucho y nosotros le pedimos, Señor, déjalo en mi mano, reténlo allí, y que más bien el propósito del Señor sea removerlo. No es sencillo, yo lo sé, yo he estado allí más veces de las que quisiera. Pero cuando pongo mi fe en mi propia voluntad y no en la del Señor, ocurre entonces que el miedo, la incertidumbre y el hecho de que no confío en que Dios es mi Dios y que Él me cuida y que Él me guarda, eso empieza a florecer. Empiezo a dudar de mi Señor, empiezo a cuestionarle y la incredulidad empieza a brotar. Porque digo, el Señor no me complació en mis propios deseos y bajo mi percepción creo que es correcto lo que pedí. Pero tomamos en cuenta a Dios y sus propósitos más elevados y su soberanía a la hora de pedir algo, aunque no sea cómodo para nosotros o conveniente. Siempre recuerdo las palabras del pastor Luis Peraza, que actualmente está en Almería, en España. Él un día me dijo estas palabras y siempre las recuerdo. Él me dijo, Jesuet, pide lo correcto, no lo conveniente. Pide lo que es correcto, no lo que te conviene, porque no necesariamente lo que te conviene es lo que realmente necesitas o lo que el Señor dispone para ti. Alíñate a Él con cada cosa y sé cuidadoso con cada palabra. Y cuando te alineas a Dios, ahí sí perfectamente vas a poder depositar toda la fe en aquello que pides, porque te alineas al que lo puede todo y al que no decepciona, al que levanta tu cabeza y al que cada decisión que Él toma sobre su vida, hablando de nuestro Señor, pasa por el filtro de su amor. Así que lo primero que quiero resaltar es lo siguiente: cuida de no depositar tu fe en tus propios deseos. Cuida de no depositar tu fe en tus propios deseos. Como mencioné hace unos momentos, la línea es muy delgada y a veces cuesta decir, como dijo allá Jesús en el Getsemaní, Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Me encantaría que pasaras de mí esta copa, pero que se haga lo que tú digas. Generalmente esas oraciones no salen de nuestra boca y cuando la copa no pasa, entonces nos entristecemos y dudamos de nuestro Dios. Así que seamos cuidadosos con esto. Y lo segundo que quiero compartir y en lo cual quiero que podamos invertir el resto del tiempo valioso que nos queda en el Señor, este tiempo que Él nos ha propiciado, es lo siguiente: nuestra esperanza no es solo para esta vida. Nuestra esperanza no solo es para esta vida. ¿De qué se trata? Uno de los eventos que pone nuestra fe más a prueba es cuando experimentamos la pérdida. Esa parte que hemos hablado desde un comienzo, en donde Dios es galardonador, premia, honra a los que le buscan. Cuando experimentamos la pérdida, esa parte de nuestra fe es muy atacada, porque pensamos que cuando algo se escapa de nuestras manos o pedimos retener algo, o que tal vez una persona no parta con el Señor y queremos que esta persona sane, y eso no ocurre. La verdad es que dudamos muchísimo de que Dios sea mi galardonador cuando experimentamos pérdida. No solamente pérdida, como menciono y repito, material, sino pérdida física de un ser amado. Es complicado cuando oramos por alguien y esa persona sana, pero de una manera diferente a la que nosotros pensábamos. Y eso es Cristo llevándola a su presencia y quitándole todo dolor y enjugando toda lágrima de su rostro.
Esa es una sanidad que nunca esperamos, pero puede ser el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Ves cómo a veces nuestros propios deseos y lo conveniente no es compatible a veces con la soberanía y el plan perfecto de Dios? Justo en ese momento pensamos que Dios no está con nosotros o que no nos escucha. Pero quiero que podamos entonces fortalecernos como iglesia, como el cuerpo de Cristo para estas situaciones. ¿Por qué? Porque usualmente queremos entender la vida eterna que Dios nos ha dado justo en el momento donde un ser querido parte. Y ese momento es difícil para entender muchas cosas. Ciertamente, Salomón dijo que se aprende con la sabiduría que le dio nuestro Señor. Salomón dijo que aprendemos más en un velorio o en un funeral que en una fiesta. Es cierto. Pero si nos preparamos antes de tener que despedirnos momentáneamente de alguien, si nos preparamos antes y ejercitamos nuestra fe, llegaremos a ese momento en donde tengamos que despedir a alguien momentáneamente, llegaremos más fuerte, con una fe más firme, más inconmovible. Por eso es necesario que en este tiempo Dios ha puesto en mi corazón que la iglesia se fortalezca en este tema del galardón que no ves, porque en lo que necesitamos fortalecernos es en eso, el mayor galardón, la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. ¿De qué se trata? Vamos a leer la Escritura y podemos ver en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 19, algo que allí nos dice Pablo muy interesante. El apóstol Pablo dice, si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solamente en esta vida, no hay nadie más digno de lástima que nosotros. Quiero repetirlo porque es muy interesante. Digo, wow, Pablo, está siendo muy duro conmigo, pero es verdad. Ya lo vamos a ver con otros fragmentos, con otras partes de la Escritura. Mire lo que dice: si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solamente en esta vida, no hay nadie más digno de lástima que nosotros. ¿Y te has dado cuenta que muchos de nosotros vivimos pensando que Cristo solo nos puede ayudar en este mundo terrenal y no en el que viene? ¿Te has dado cuenta que pienso que solo el favor del Señor lo obtengo cuando lo veo? Cuando lo veo materializado a través de un milagro. Yo he reflexionado mucho en esto y quiero que leamos este pasaje de Primera de Corintios, pero con un poco más de apertura. Voy a leer el texto poco más completo para que podamos tener mayor comprensión de esto. Voy a leer desde el verso 12 en adelante hasta el 22. Leemos la palabra del Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Qué hermoso es que tú nos puedas nutrir este día con tu palabra. Verso 12 dice así: la buena noticia que anunciamos es que Dios resucitó a Cristo, pero entonces, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, esta buena noticia que anunciamos no sirve de nada. Y es cierto, mis hermanos. Y de nada sirve tampoco que ustedes crean en Cristo. ¿Cómo para qué? ¿Verdad? Mira lo que continúa diciendo el verso 15. Si fuera cierto que los muertos no resucitan, nosotros estaríamos diciendo una mentira acerca de Dios, pues afirmamos que Él resucitó a Cristo. Además de todo esto, de que nuestra fe no tendría sentido, seríamos unos totales mentirosos. Verso 16. Si en realidad los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, de nada sirve que ustedes crean en Él, pues sus pecados aún no habrán sido perdonados. Y los que antes creyeron en Cristo y murieron están totalmente perdidos. Verso 19. Si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solamente en esta vida, es lo que acabamos de leer, no hay nadie más digno de lástima que nosotros. Sin embargo, Cristo resucitó. Cristo resucitó.
Esto nos enseña que también resucitarán los que murieron. Por el pecado de Adán, todos fuimos castigados con la muerte, pero gracias a Cristo, ahora podemos volver a vivir. Así que la conclusión de todo esto es que Cristo no nos favorece solamente en este plano terrenal. Cristo nos favorece en la eternidad. Cristo nos favorece en la eternidad. Así que estemos pendientes de que esta convicción no sea removida de nuestros corazones y de nuestra fe. Cristo nos favorece ahora y para toda la eternidad. Todo este tema me hace recordar una historia bien particular. Tal vez la has escuchado antes. Son dos bebés teniendo una conversación en el vientre de su madre. Y uno de los bebecitos le pregunta al otro: ¿tú crees en la vida después del parto? Suena bastante gracioso, ¿verdad? ¿Tú crees en la vida después del parto? Y el otro bebé le dice: claro. Es más, yo creo que allí vamos a conocer la luz después de esta etapa. Vamos a conocer la luz, vamos a caminar con nuestras propias piernas, vamos a caminar. Es más, seremos alimentados ya por nuestra propia boca y no a través de este cordón. Seremos alimentados y nos alimentaremos con nuestra propia boca. Absurdo, le dijo el otro, el bebé incrédulo, absurdo, eso es absurdo, es ridículo pensar que podrás caminar algún día, que tendrás sentidos nuevos, que conocerás la luz y que podrás alimentarte por tu propia cuenta. ¡Qué absurdo!, le dijo uno de los bebés al otro. Es más, continúa diciendo el bebé, que sí creía que había algo después. Le dice: es más, yo creo que vamos a conocer a mamá. Y el incrédulo le dice: mamá no existe. ¿Qué evidencias tienes tú de que mamá exista? Es que yo no la veo, y como yo no la veo, no existe. Qué particular, ¿no? Y estaban en mamá. Y él decía: mamá no existe. No existe porque no la veo. Y el bebé que sí creía dice: si tú haces silencio y te prestas a escuchar, podrás sentir y escuchar la voz de mamá. Yo creo que la vamos a conocer y creo que existe porque sin ella tú y yo no estaríamos conversando en este momento y la fase siguiente tampoco sería efectiva. No sería algo visible o algo que vamos a vivir. Estamos en mamá y seguiremos en mamá y mamá nos seguirá cuidando. Absurdo, le decía al otro. Y este bebé entonces le dijo para retarlo: bueno, yo te voy a hacer una pregunta, el incrédulo. ¿Por qué si la vida después del parto existe, por qué nadie ha venido de allá para acá a echarnos el cuento? ¿Por qué nadie ha venido de allá para acá a echarnos el cuento? Porque si hay alguien allá que camina, que conoce la luz, que se alimenta por su propia cuenta, ¿por qué nadie nos ha venido a echar ese cuento tan bueno? Y cuando uno escucha esta historia, parece absurdo, ¿cierto? Es una historia de total ficción. Parece raya hasta en lo ridículo, ¿verdad? Pero la verdad es que muchos de nosotros pensamos a veces como el bebé incrédulo. ¿Sabes qué le dijo el bebé que sí creía porque nadie había venido de allá para acá a echar el cuento? Porque en otro lugar donde se camina, donde se conoce a mamá, donde mamá te cuida, donde tus sentidos se despiertan, allí eso está tan bueno que ¿quién quisiera venir para acá, a este lugar oscuro y húmedo, a echarnos el cuento? Nadie quisiera venir para acá a conversarnos acerca de eso. ¿Quién va a querer volver? Y yo creo, mis hermanos, que la fiesta en el cielo va a estar tan buena que así como nosotros no pensaríamos ni cerca volver al vientre de nuestra madre para experimentar eso, un ambiente húmedo y oscuro, así de la misma manera creo que nadie estando en el cielo probando esa verdad, ese milagro eterno, va a querer volver acá a echarle el cuento a nadie. ¿Quién va a querer regresar para este mundo lleno de aflicción y de tantos retos?
Sí hay algo, mis queridos, que tal vez no podemos ver, un galardón invisible, pero que existe. ¿Por qué? Porque la misma Escritura dice que nuestro Padre creó tanto lo visible como lo invisible. Y ese mundo invisible que creó Dios, aunque tú no participes de él hoy, te mueves en él. En él vives y en él transitas, en él existes. Pero en algún momento será palpable para ti. Y por cierto, estarás un buen rato en ese lugar. Ese rato es toda la eternidad. Qué historia tan interesante. A veces nos comportamos como el niño incrédulo. Pero yo he escuchado la voz de mi Padre. Y si tú que me estás escuchando o que tal vez me estás viendo, si tú has sentido el Espíritu Santo que te redarguye, que te corrige, que te guía, que te consuela, si tú has sentido al Espíritu Santo, quiere decir que lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario y lo que Él ha preparado para nosotros y su resurrección es real. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu es el que confirma, es el que sella ese pacto y lo hace real. El Espíritu Santo que mora en ti y que mora en mí es la garantía de la promesa. Así que si existe una cosa y la has podido sentir, aunque no la veas, posteriormente vas a experimentar el reino de los cielos y puedes creer completamente en eso. Lo vimos la semana pasada. Te invito a que puedas ver el video La partícula de Dios. De cualquier manera, busca escucharlo. Cristo lo llena todo en todo. Así que si vas al cielo, allí lo vas a encontrar. Pero el salmista dice que si aún te tiendes en el sepulcro, igual Él va a estar allí. Aún en las mismas tinieblas, la mano del Señor te sostiene. El mismo salmista pregunta, ¿de dónde, Señor, podré esconderme de tu espíritu y de tu presencia? ¿A qué lugar iré en donde tu presencia y tu mano no me sostenga? Tenemos que entonces entender que no solamente acá, sino en el cielo o en el sepulcro, donde sea que tu mente te pueda llevar, ahí está Cristo, sosteniéndote de tu mano y llenándolo todo en todos. Debemos creer en estas cosas y prepararnos para ello, para recibir la confirmación real y tangible de esa morada que Cristo ha preparado para cada uno de nosotros. Fíjate que Él le dijo a Marta, me recuerdo estas palabras, Él le dijo a Marta, Jesús, yo soy el que da la vida y el que hace que los muertos vuelvan a vivir. Quien pone su confianza en mí, le dijo Jesús, aunque muera, vivirá. Así que de alguna manera, nosotros no morimos, somos eternos en Cristo Jesús, porque en Cristo no morimos, en Cristo vivimos y vivimos en abundancia, aquí, luego y por la eternidad. Entonces, estemos preparados para recibir aquello bajo nuestra propia perspectiva, que a veces no es tan agradable, pero que Cristo está detrás. De todo, llenándolo todo y sosteniéndote en todo. Amén. Quiero entonces que tomemos un tiempo para orar y pedirle al Señor que fortalezca nuestra fe en estos asuntos. No podemos creer, iglesia, en un Dios que puede sanarnos, que puede incluso regalarnos un órgano nuevo, que puede hacer que las personas ciegas vean, que los paralíticos se levanten. No podemos creer que entonces los mudos hablan, que cuando tenemos escasez entonces Cristo lo llena. No podemos creer en un Dios que hace todos esos milagros, pero no podemos creer entonces que Él nos puede levantar de entre los muertos y tener una vida eterna junto a Él. Tendríamos una fe muy parcializada. Tomemos entonces un tiempo para orar y decirle, Señor,
ayúdame a confiar en tus planes eternos, en ese galardón que no veo, pero que es el más importante, y esa es tu salvación. Eso que hiciste en físico, que se manifiesta en lo espiritual, que no puedo ver, pero que sí puedo sentir con la presencia de tu Espíritu que sella el pacto. Señor, quiero darte gracias por la vida de la iglesia. Y quiero darte gracias también, Señor, por tu palabra. Gracias porque hoy nos transmites todas estas verdades importantes para que nuestra fe pueda ser completa y pueda ser robustecida, Señor. Ayúdame, oh Dios, ayúdame, porque no puedo solo, a pensar que tú siempre me honras y me premias, aún en los momentos más difíciles de mi vida. Aún en los momentos de pérdida, tú estás, Señor. Aún en los momentos más difíciles, no solo de pérdida material, sino de pérdida familiar, Señor, ahí aún tu mano siempre está, conmigo y con el que parte contigo. Pero, Señor, permítenos entender que no podemos huir de tu presencia en el cielo, en el sepulcro, en los confines de la tierra. Tu mano y tu presencia siempre está. No podemos huir de tu amor, Jesús. Ayúdanos a entender cuando no veamos más a una persona, tal vez de manera repentina. Tenemos que entender, Jesús, ayúdanos en esto, a que esa persona tú siempre la vas a sostener de la mano derecha, Señor. Y que donde está esa persona, tú estás, Señor. Gracias, Padre, porque tú lo llenas todo en todo, Señor. Gracias porque cada una de mis células en vida tienen el sello de ti, Señor, de tu marca, de mi Creador. Padre, permíteme aún transmitir este mensaje a aquellos que lo necesitan. Nuestra fe no tendría sentido, Jesús, si pienso que tú solo me favoreces en este plano terrenal, pero tú me favoreces en la eternidad. Permíteme que tu Espíritu Santo siempre me recuerde esto. Aún en los tiempos de comunión, Señor, en los tiempos de cena del Señor, en donde tomo un pedazo de pan en mi mano y donde tomo una copa, permíteme recordar que esos dos elementos significan que hay un nuevo pacto y que tú me favoreces en la eternidad, gracias a ese pan que es el cuerpo y a tu sangre que ha sido derramada, Señor. Quiero recordar siempre cuando me siente a la mesa a compartir los elementos, quiero recordar, Señor, que tú me favoreces en la eternidad y hasta en los momentos más difíciles, tú siempre estás en el asunto. Tú siempre estás, Jesús. Renueva mis fuerzas, Señor. Si alguien está triste por una pérdida, Señor, levanta a mi hermano. Si alguien ha estado triste en los últimos días por una pérdida familiar, Señor, que tu Espíritu Santo levante a la familia. Si hay algo que te falta en casa, tal vez algo de alimento o alguna otra cosa, Señor, levanta y ayuda a que esta persona pueda reconocer la esperanza viva que permanece en nosotros para siempre. Ayúdanos en esto, Jesús. Que tu Espíritu Santo nos ayude y quita de nuestros corazones y de todo nuestro ser la incredulidad, el temor, Jesús, que tú quitaste en la cruz del Calvario, porque bien tu palabra dice, Jesús, que a través del sacrificio tú nos liberaste aún del temor que le teníamos a la muerte, porque la venciste. Permítenos entonces caminar confiados en todas estas verdades. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén y amén. Quiero entonces ahora orar por todos aquellos que hoy quieren participar de este plan maravilloso y eterno. ¿Quieres participar de las bondades del Espíritu Santo, de sus dones, del fruto del Espíritu? ¿Quieres participar de este maravilloso regalo inmerecido que es la salvación? Solo tienes que aceptar que Cristo no solo murió, sino que resucitó y que ahora vive y reina para siempre. ¿Quieres aceptar a Jesús este día? Si quieres hacerlo, ora conmigo así. Dile: querido Dios, gracias porque a través de tu palabra hoy has llamado mi atención y hoy decido seguirte, Jesús.
Dile: Padre, te pido perdón por mis pecados y por mis faltas, pero a partir de hoy me comprometo a seguirte. Señor, recibo a tu Espíritu Santo, al regalo de tu Espíritu Santo que sella la promesa, el pacto y que es la garantía de que tú me has dado vida eterna junto a ti, oh Dios. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta última oración por primera vez, déjame decirte que es la mejor decisión que puedes tomar en la vida y es motivo de celebración. Así que comunícate con nosotros y permítenos saber que has tomado esta decisión y aún guiarte en los próximos pasos en la nueva vida que de Cristo has recibido. También, antes de finalizar, tomemos un tiempo para honrar a nuestro Señor con nuestros recursos. Quiero nuevamente darle las gracias a toda la iglesia por disponer de lo que antes han recibido de la mano del Señor. Como siempre les digo, mis queridos, oro para que el Señor derrame bendiciones sobre cada uno de ustedes y sus familiares hasta que sobre y abunde. Gracias por formar parte activa de aquellos que aportan y llevan el reino de los cielos acá en la tierra adelante. Gracias porque a través de sus diezmos y sus ofrendas hay muchas cosas que hacemos para que otros también puedan conocer esta verdad liberadora de la cual hemos hablado el día de hoy. Así que disponemos para ti todos los datos y toda la información para que puedas honrar al Señor con tus diezmos y tus ofrendas. Ha sido un tiempo extraordinario. Espero que puedas profundizar en esto y oro al Señor, no solo para que en los días y semanas que vienen, sino hasta que tengamos que partir de esta tierra en donde estamos peregrinos. Quiero que y anhelo que estas verdades puedan siempre estar en tu corazón y que el Espíritu Santo de Dios te las recuerde, aún en los momentos más difíciles y en los momentos de pérdida, que creo que es cuando más necesitamos de estas verdades y convicciones eternas. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con su Espíritu sea con todos ustedes. Les amo en el Señor. Nos vemos en una próxima oportunidad.